Empezaremos con los siglos de oro con el movimiento del Renacimiento, iniciado en el siglo XVI y el siglo XVII. Su principal obra fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se trata de Alfonso Quijano, un aficionado a la lectura, idealista, justiciero y lleno de valores, que hace aventuras con Sancho Panza, su fiel escudero. Esta obra se divide en dos partes, y es el origen de la poesía moderna. Esta obra fue escrita porque tenía el propósito de burlarse de las novelas de caballería, y fue la primera novela moderna. Tiene un tema humorístico y esquematizaba la sociedad de ese entonces. Fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547. Se le llamaba el Manco de Lepanto, ya que fue a la guerra y un trozo de plomo le seccionó el nervio y perdió la movilidad de la mano izquierda. Este novelista, poeta y dramaturgo empezó a escribir su obra más importante durante sus encarcelamientos y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Este movimiento tenía un espíritu mesiánico, aparece el humanístico y es antropocéntrico. Barroco. Este movimiento inició a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII en Italia. Se forma del culteranismo y el conceptismo. Una de las obras que vamos a mencionar es la de A una nariz, escrita por Quevedo y Villegas, que es uno de los autores más destacados de la literatura española. Fue escrita con el fin de burlarse de la nariz de Luis de Góngora. Se compone de 14 versos con 11 sílabas. Trata de un hombre con la nariz muy grande. Se jugaba con palabras para describir sus características conforme a su nariz. Este movimiento se caracteriza por ser el arte de las apariencias y tiene una sensación de que el hombre está solo en el universo. También tiene obras decoradas. El romanticismo. Este movimiento inició a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Una de las obras de que vamos a hablar es Canción del Pirata, escrita por José Espronceda, un poeta español, el cual, junto a Patricio de la Escosura, fundó una sociedad secreta en pro de la libertad que se hacían llamar numantinos. A pesar de sus frecuentes encarcelamientos y destierros, pudo escribir sus primeras obras. Escribió esta obra porque quería exaltar los sentimientos del amor, pero no de una buena forma, más bien expresando tristeza y angustia. La obra trata de un pirata temido por todos los mares y muy bien conocido, navegando su velero felizmente cantando en la popa. Su único tesoro es su propio barco. El movimiento se caracteriza por ser individualista, por tener muchos sentimientos negativos y se exalta la libertad y las pasiones. El realismo. Este movimiento se inició en el siglo XIX. Afectado por su ceguera, Juan Valera escribió Juanita la Larga. Este escritor y crítico español, el cual su familia era aristócrata, en 1861 fue admitido en la Real Academia Española. Escribió artículos periodísticos y ensayos, tales como sobre el Quijote. También fue autor de Pepita Jiménez, la cual trata de Pepita, una enamorada a Luis, un seminarista, y así se desarrolla la historia con el fin de que Luis declare su amor a Pepita. Juan falleció en Madrid el 18 de abril de 1905. Juanita la Larga trata de una señora llamada Juana, la cual tenía un pretendiente, o no se sabe si estaban comprometidos, pero este falleció en la Guerra Civil. Juana tuvo una hija llamada Juanita. Ella era muy alta y por eso se le llamaba así. Un día, ella se encuentra con don Paco, un señor que intenta conquistarla con sus halagos, pero sin embargo, ella le dice que es muy viejo para ella. Ellos terminan despidiéndose al punto más alto de una colina. La obra se caracteriza por las actitudes, las normas y las costumbres de carácter aristocrático. Este movimiento se caracteriza por la descripción de las clases sociales y describe la realidad. También se desarrolla el naturalismo, que es más exagerado y más específico. Es una corriente opuesta al realismo naturalista. Generación del 98 o Generación del Desastre. Este movimiento empezó en 1898 en España. Una de las obras de las que vamos a hablar es La tía Tula, escrita por Miguel de Unamuno. Este autor estudió en la Universidad de Salamanca, es el tercer hijo y el primer varón. El 9 de julio se destierra voluntariamente a Francia. Gracias a esto, empieza a escribir sobre la situación de España. La tía Tula narra la vida de Gertrudis, también llamada la tía Tula, y los sacrificios que realiza durante su vida para satisfacer sus ansias de maternidad. Esta obra se escribió porque se quería representar el amor maternal y también regresar a la España del pasado, tomando como referencia a Castilla. Este movimiento se caracteriza por la desolación, tristeza. También un símbolo es Castilla, debido a la crisis que había en España. Generación del 14, también llamada novecentismo. Este movimiento inició en el siglo XX, en 1914, a causa de la Primera Guerra Mundial. Una obra de la que hablaremos es Estudios sobre el amor.
escrita por José Ortega y Gasset. Maestro de varias promociones de jóvenes intelectuales, no solo fue un brillante divulgador de ideas, sino que colaboró un discurso filosófico de notable originalidad. Nació en 1883 en Madrid y murió en 1955. Esta obra se trata de que hace una clara distinción entre el amor y el deseo. No puedes decir que amas algo que deseas, ya que el deseo es temporal y el amor es permanente. Este autor quería rechazar el sentimiento y la exaltación personal y hacer que esto lo llevara al análisis del arte. Hace énfasis en la sociedad elitista, pero hablando sobre el amor. Este movimiento se caracteriza por ser intelectual, no pesimista, y usan el humor, desarrollando un nuevo género que fue el ensayo. Generación del 27. Esta generación literaria comenzó en 1927. El autor Rafael Alberti, quien fue un escritor español, especialmente fue reconocido como poeta. Después de la Guerra Civil Española, se exilió debido a su militancia en el Partido Comunista de España. Su exilio fue en Francia y en Argentina. Una obra representativa de este autor fue Marinero en Tierra. En esta obra expresa su nostalgia por no poder disfrutar del mar de su tierra natal. En esta obra, Alberti utiliza características como las metáforas. Aquí se nos plantea la situación de un marinero alejado de su medio nativo, el mar. Él se halla en tierra, dolorido por la distancia con su entorno natural y por la inseguridad que esto le provoca. Generación del 36. Esta generación comenzó en los años de 1936. El autor, Miguel Hernández, fue un poeta dramaturgo, fue un campesino con difícil acceso a la universidad y tomó cursos de Derecho y Letras. Con su obra Teatro en la Guerra, es un libro en el cual se habla acerca de los horrores de la Guerra Civil Española con un lenguaje claro. Fue una obra de urgencia, escrita de manera rápida y con escasa tranquilidad, en una situación dramática y con un toque propagandista e incitador. La generación del franquismo. Este movimiento comenzó en 1989. Con el auge de la poesía social, Blas de Otero fue uno de los principales representantes de la poesía social. Cuando su familia queda en quiebra, este se muda a Madrid y a fin de descubrir su propia identidad, comenzó a escribir. Blas de Otero fue un poeta español. Con su obra Pido la paz y la palabra, aquí la voz del poeta sirve para dar voz al pueblo y hablar de los problemas. Escribe esta obra con el fin de transformar a la sociedad. Literatura de los 50. Este movimiento literario comenzó en el año de 1950. Carmen Riera, quien fue una escritora española, miembro de la Real Academia Española, quien escribía en catalán y castellano, estudió la Escuela de Barcelona, que fue un ensayo que habla sobre la poesía de la posguerra y las relaciones humanas y literarias mantenidas entre los representantes de la llamada generación de los 50. Con este ensayo, Riera obtuvo el premio Anagrama de Ensayo. Literatura de los 60. Este movimiento comenzó en 1960. José Ángel Valente, quien fue un poeta, ensayista y traductor español, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y se licenció en Filología Románica por la Complutense. Su obra poética Punto Cero es una obra poética donde se recogen varias obras como Poemas a Lázaro o La Memoria de los Signos, de José Ángel Valente, escritas entre 1953 y 1976, con un carácter crítico, ético y antirretórico, como continuación de algunos poetas de la generación del 50. Literatura de los 70. Este movimiento comenzó en los años de 1970. Antonio Martínez Sarrión, quien fue un poeta y traductor, estudió bachillerato en Albacete y se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia. Él escribió una obra poética llamada Una tromba mortal para los balleneros. Esta obra tiene un estilo perspectivista y con un amplio lenguaje poético. Tiene un toque irónico que habla sobre el viaje que toman los balleneros y de cómo no deben temer durante sus aventuras en el mar. Y también de cómo deben arriesgarlo todo. Literatura de los 80. Este movimiento comenzó en los años de 1980. Antonio Muñoz Molina es un escritor español y académico de número de la Real Academia Española. El jinete polaco. Esta obra es una ficción autobiográfica donde se destaca el esfuerzo del autor por reconstruir su memoria personal. Este relato gira alrededor de la vida moderna y cotidiana del personaje y tiene el uso de un lenguaje excepcional.